Muy buen de todos. Estamos por comenzar nuestra quinta sesión de espacio abierto de aprendizaje correspondiente al módulo 5 para la generación 49, grupo 18. Em, vamos, a, vamos a comenzar. Estoy tratando de iniciar la transmisión para subirla directamente a YouTube. Estoy teniendo problemas con ello, pero por si no se pudiera completar, estoy grabando la sesión. Entonces, si ustedes están viendo unos mensajes de texto a un lado, pues es esa la razón por la cual está sucediendo esto. Voy a... Bueno, vamos a dar inicio. Voy a seguir intentando la transmisión, pero bueno, vamos a darle prisa a esto. Bueno, lo primero que vamos a estar viendo son algunas precisiones para la semana 3, algunas cosas que es muy importante que reconozcan. Posteriormente también hablaremos de algunos de los conceptos más importantes de esta semana, como pueden ser problema, objetivos e hipótesis, y revisaremos algunas cuestiones de la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6, que son las que corresponden a este semana. Ahí dice que hablaremos de conceptos de ortografía, pero eso lo dejaremos para el viernes porque hoy quiero hablar un poco de cómo citar y referenciar, qué significa todo esto. Entonces, pues vamos a estar checando eso. Vamos a empezar con las precisiones. Para ello voy a dejar de compartir la pantalla de esto y compartir la plataforma para que lo podamos ver ahí directamente. Bueno, la precisión a la que me refiero no es nada nuevo, no es nada que desconozcan, me refiero a las encuestas de satisfacción, las encuestas que se encuentran en la siguiente, al final de la semana 3, estas dos encuestas, opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo M5. Es muy importante que respondan estas dos encuestas a la brevedad, lo antes posible, si no lo han hecho, ya que además de que tienen una función muy específica y muy importante eh, dentro de nuestra diseño de la plataforma y nuestro trabajo, también estas les permiten o les permitirán, estas dos que están viendo ahí, opina sobre tu aseo virtual, opina sobre tu módulo M5, les permiten acceder a la semana 4. Si no las realizan, o mientras no las realicen, no van a poder ingresar o no van a poder visualizar su semana 4 y pues eso tiene algunas complicaciones porque, como saben, esta semana es la semana del proyecto integrador y del foro integrador, que son dos de las actividades que más valor tienen dentro dentro de los módulos. En el caso particular del proyecto integrador es la que más tiene con diferencia. Entonces, va a ser muy importante que chequen esa situación. Bueno, vamos a continuar. Voy a dejar de compartir esto para volver a la presentación, pero ahora revisando el argumento del día. Déjenme lo preparo.
Bueno, este es el argumento del día. Ya saben, como cada sesión comparto un argumento, comparto un tipo diferente de argumento para que los vayamos revisando los más importantes de ellos y además para que vayamos practicando la estructura de los argumentos. Entonces, este es el argumento del día de hoy, que es uno también de los más importantes, de los más reconocidos, que es el argumento inductivo. Si recuerdan, la primera sesión vimos argumento deductivo, la segunda sesión vimos argumento abductivo, y normalmente se les considera como una triada, como un trío que van más o menos de la mano, que tienen diferencias importantes entre sí. Este es el argumento inductivo, que es por lo que destaca es porque va de casos particulares, siempre sus premisas son casos particulares, y su conclusión puede ser una generalización, es decir, algo que abarque todos los casos particulares, o un caso particular extra, como puede ser otro caso de los que se están relatando, o alguna otra conclusión parecida. Entonces, el que tenemos aquí es el siguiente. Premisa 1. El elefante es un mamífero y no pone huevos. El panda, premisa 2, es un mamífero y no pone huevos. Premisa 3, el koala es un mamífero y no pone huevos. Por lo tanto, es probable que ninguno de los mamíferos ponga huevos. Este es un argumento inductivo. Estamos viendo de casos particulares. Cada uno de estos casos, el elefante es un mamífero, no pone huevos. El panda es un mamífero, no pone huevos. El koala es un mamífero y no pone huevos. Tenemos tres miembros de un mismo grupo, tres que tienen la misma característica, en este caso ser mamíferos. Y adicionalmente vemos que los tres también tienen otra característica, que es la de no poner huevos. Entonces de ahí nuestra conclusión nos dice que cualquier otro integrante de este género, de esta característica que es el mamífero, tampoco pondrá huevos. ¿Sí? Eso es lo que nos dice este argumento inductivo. También podríamos concluir otra cosa, que sería otro caso particular. Por ejemplo, el gato es un mamífero, sí, el gato es un mamífero, probablemente no ponga huevos. ¿Sí? Noten que usamos el probablemente porque a menos que revisemos todos los casos, no podemos concluir 100% porque puede haber una excepción. Si ya revisamos todos los casos, por ejemplo, no sé, vamos ahí en la pantalla, se ve, esta pluma es mía y no es negra. Esta pluma es mía y no es negra. Esta pluma es mía y no es negra. Por lo tanto, todas las plumas mías no son negras. O ninguna de las plumas mías son negras. Aquí esos casos son de no, por ejemplo, no pone huevos y no son negras, pero también pueden ser casos positivos. Por ejemplo, México es un país americano y su moneda es el peso. Argentina es un país americano y su moneda es el peso. Chile es un país americano y su moneda es el peso. Por lo tanto, es probable que todas las monedas americanas tengan peso. Este es un ejemplo que funciona igual, aunque sabemos que no es verdad, porque sabemos de varios países en América que no manejan el peso. Pero para que vean que sí se puede también en positivo. Ahora, en ese caso sí podemos concluir, en el caso de las plumas, perdón, sí podemos concluir 100% porque ya contamos todos los casos, ¿sí? Si yo hiciera, por ejemplo, un censo de todos ustedes y revisar alguna característica, y si los revisé a todos, entonces sí, lo que puedo concluir, sea lo que sea, sí puede ser 100% seguro porque ya los revisé todos. En el caso de los mamíferos, como no los he revisado y quizá ningún biólogo lo ha hecho, entonces pues no es el caso. Pero entonces, ahora, ¿qué pasa si el problema por el que no puede ser más que probable es que puede haber un caso en el que no se dé? Y de hecho, el ejemplo que elegí, este de los mamíferos, es ideal para revisar esto porque efectivamente ya sabemos de casos que sí, que
que contradicen esto. Entonces, hagamos una premisa porque ya lo sé, y es el ornitorrinco es un mamífero y sí pone huevos. En ese caso, nuestro argumento ya no funciona como lo teníamos. Ya no podemos decir que ningún mamífero ponga huevos porque ya sabemos de un mamífero, el ornitorrinco, que sí los pone. Entonces, pues hay que cambiarlo, ¿sí? Entonces, ya no concluiríamos eso, sino que concluiríamos, es probable que la mayoría de los mamíferos no ponga huevos. Tenemos que cambiarla, ya no podemos decir que ninguno porque ya sabemos de un caso que sí pone huevos, que es el ornitorrinco. Entonces, pues por esa razón ya no se podría. ¿Sí? Entonces ya ponemos la mayoría. Ya no es un argumento tan fuerte o es todavía menos fuerte o más débil si lo queremos ver de esa manera, porque ya no hablamos de todo, sino de la mayoría. Pero bueno, esto sobre el argumento del día de hoy, que, repito, es un argumento inductivo. Bueno, vamos a continuar. Voy a dejar de compartir esto para compartir ahora un Jamboard para hablar de los conceptos importantes de esta semana. Um, bueno, la semana pasada empezamos a ver algo de lo que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a ver a continuación es algo de metodología de la investigación. Ustedes se preguntarán qué es eso de metodología de la investigación. Bueno, metodología de la investigación es varias cosas. Primero que nada es una ciencia, es la ciencia del método, la ciencia que estudia todos los métodos mediante los cuales podemos obtener conocimiento, algún aprendizaje. Eh, y y esta metodología además, o la metodología también se entiende como todos los métodos en su conjunto, así como los métodos científicos en su conjunto. O no solo científicos, repito, puede ser cualquier método que nos lleve al conocimiento. Aunque usualmente solemos relacionar al método con las ciencias. ¿Sí? Pero bueno, esa es la metodología de la investigación. Dentro de los métodos, pues se encuentran varias técnicas y se encuentran también varios pasos que se tienen que llevar a cabo para hacer una investigación. De eso también habla la metodología de la investigación y específicamente algo que se llama el diseño de la investigación. Hacemos un diseño de la investigación cuando planeamos una investigación, cuando diseñamos, cuando pensamos paso a paso cómo es que vamos a llevar a cabo una investigación. Ese diseño de la investigación es algo que ustedes van a hacer en su actividad integradora número 6, principalmente en la actividad integradora número 6, aunque también en las 5 se va a retomar algo, y eso va a mantenerse para la actividad integradora, para el proyecto integrador, perdón, que también va a llevar algo de este diseño de investigación. Entonces, el diseño de investigación es los pasos que llevamos a cabo la investigación y una lista de elementos que vamos a ir llenando, que es más o menos lo que van a hacer en su actividad integradora 6. Lo primero que hay cuando hacemos una investigación, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el tema. ¿Qué tema vamos a elegir? Y no basta con un tema muy amplio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos como tema los libros, ¿sí?
el tema de los libros. Es un tema muy amplio, es un tema muy grande que no lo podemos investigar realmente. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que eh, lo, que se, lo que se hace es que delimitamos el tema. ¿A qué nos referimos con esto de delimitar el tema? Bueno, lo hacemos más accesible, lo hacemos más concreto, más específico, más exacto, ¿sí? Y eso ya lo empezamos a ver la semana pasada. Para hacerlo hay que tomar en cuenta tres cosas. Una delimitación tal cual temática, es decir, hacer el tema más concreto, más accesible. Por ejemplo, en lugar de los libros, la utilidad de los libros para los niños de primaria. Ya no hablas de todos los libros que existen en el mundo, que son muchos y de muchos tipos y con varias funciones, sino nos centramos en un tipo específico y en un aspecto específico de ellos, es la utilidad que tienen para los niños de primaria. ¿Sí? La segunda parte de la delimitación es la delimitación espacial. ¿Dónde? Sí, aun cuando yo ya delimité mi tema, ya no es tanto, porque ya es algo muy específico, la utilidad que tiene, pues la utilidad que tiene aquí puede ser muy diferente a la que tiene en Chile, la que tiene en El Salvador, la que tiene en Alemania, la que tiene en Nueva Zelanda, la que tiene en Etiopía, etcétera. ¿Sí? Entonces hay que centrarnos en algo. Por ejemplo, México. La utilidad que tienen los libros de texto, los libros para los niños de primaria en México. ¿Sí? Incluso puede ser todavía más exacto y algunos temas nos pedirán que sean más exactos, por ejemplo, en Campeche, en Oaxaca, en la Ciudad de México, etcétera. ¿Sí? Es la segunda, temporal. Y luego la otra es temporal. ¿Cuándo? ¿Sí? Porque lo mismo, no es la misma utilidad la que le dan los niños actualmente a la que le daban, por ejemplo, hace 20 años, hace 100 años, hace 55 años, etc. Entonces hay que poner también el momento. A veces no lo ponemos porque nos referimos a la actualidad y en ese caso está bien, aunque de preferencia hay que señalarlo actualmente o en el año 2023 o como lo entendamos, ¿sí? Eso es lo del tema. Ya hay que se delimita. Ahí ponemos un ejemplo. El tema ya lo empecé un poquito adelantado, la educación media superior después de la pandemia, pero lo delimitó, ya está delimitado temporalmente, es después de la pandemia. Ahora, después delimito temáticamente, no me refiero a la educación media en general, sino al trabajo docente. Y no me refiero al trabajo docente en general, sino al paso de la educación virtual para los docentes. Y luego lo delimito especialmente el paso de la educación virtual para los docentes después de la pandemia en la Ciudad de México. Y ahí está delimitado correctamente. Ahora, no hay que, cuando ustedes lo hagan en su actividad, no hay que poner todo, como lo hice yo, de paso a pasos para que lo vean. Ustedes ya ponen el tema delimitado, ¿sí? Lo que yo puse al final, el paso de la educación virtual para los docentes después de la pandemia en la Ciudad de México. Eso es lo que ustedes harían ahí. Ahora, el segundo punto del diseño de investigación es el problema de investigación. Y este es algo muy importante porque es el centro o es la guía más importante que vamos a tener durante la investigación. Y además es muy importante para ustedes en su actividad integradora 6 y en su actividad integradora 5 porque se suelen cometer varios errores al respecto. Cuando escuchamos problema, pensamos en una problemática social. Entonces, bueno, el problema que voy a estudiar es la pobreza. Eso no es un problema, es un tema. Hablando de investigación. Hablando en otros aspectos, sí puede considerarse una problemática. Voy a utilizar aquí el término problemática para referirme a ello y que no se confunda con un problema de la investigación. Esa es una problemática, como la escasez del agua, como las sequías, etcétera, ¿sí? Esos son problemáticas. ¿A qué nos referimos con un problema de investigación? Es la pregunta, es lo que queremos responder con nuestra investigación, ¿sí? Es lo que queremos encontrar, aprender, conocer con nuestra investigación. Por lo tanto, es una pregunta que requiere una respuesta y así hay que anotarla como pregunta, ¿sí?
En este caso, en el ejemplo que está ahí en su pantalla, el problema de investigación es cuáles han sido las dificultades de los docentes de media superior para pasar a la educación virtual después de la pandemia. Es lo que yo quiero responder con mi investigación. Y así lo tengo que poner como pregunta. ¿Sí? No hay que explicar más. A veces escuchamos el planteamiento del problema y pensamos en pues, escribir un texto y ya después la pregunta. No es necesario. Simplemente la pregunta es lo que necesitamos. También algo que me preguntan mucho es, ¿tengo que responder la pregunta? No. De hecho, no puedes responderla. No puedes responderla porque eso lo vas a responder hasta que hagas la investigación. Y esta es otra cosa que quiero aclarar sobre la actividad integradora 6. Ahorita lo vemos con más detalle. Pero la actividad integradora 6 no requiere que hagan una investigación como tal, una investigación completa. Es nada más el puro diseño, la pura planeación, el puro listado de las cosas que queremos completar con nuestra investigación. Entonces, en el problema de investigación, la pregunta que queremos responder, redactada como pregunta, con sus signos de inicio, sus signos de cierre, todo eso hay. Y bueno, luego tenemos que la justificación. ¿Qué es la justificación? Es señalar por qué consideramos que nuestra investigación debe realizarse. Para eso hay que hacer un argumento. Recuerden que estamos en el módulo de la argumentación, entonces todo tiene que ver con esto. ¿Qué tenemos aquí con la justificación? Hay que hacer un argumento completo, con sus premisas y sus conclusiones, aunque lo podemos poner como a manera de, de párrafo argumentativo, es decir, de texto corrido, pero con premisas y conclusiones, es decir, señalando por qué defendemos lo que defendemos. En la justificación siempre va a ser la misma cosa lo que defendemos, siempre va a ser la misma conclusión, y es mi investigación debe realizarse, o mi tema de investigación es importante que sea investigado. Obviamente va a cambiar dependiendo de cada uno. Aquí este problema es importante porque la educación del país depende en cierta medida de lo que diga, de cierto grado del trabajo docente, porque si los docentes no están llevando a cabo bien las actividades, tampoco lo podrán hacer etcétera. Sí, hay que decir por qué. Y otra cosa importante con la justificación, no hay que justificar el tema, sino la investigación. Es importante investigar este tema, ¿sí? No ahonden en otra vez en la problemática, no digan, es importante porque la pobreza ocasiona muertes de... No, ¿sí? Eso es un argumento para defender una postura, pero no para justificar una investigación. Aquí lo que tienen que defender es que su investigación debe realizarse. Y en eso se tienen que enfocar, en que se defienda que su investigación es importante. ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente punto. En esta actividad les piden que defiendan una postura. Normalmente un diseño de investigación no lleva una postura, porque no la tenemos todavía. Recuerden que todo esto se hace antes de investigar. Pero bueno, ya que les pide una postura, hagamos una postura provisional. ¿Qué es una postura provisional? Pues en lo que investigo y me informo bien, ya tengo una idea sobre el tema y pues la defiendo. ¿Sí? No es lo correcto. Lo correcto es que lo hagan hasta que ya tienen su investigación realizada y ya saben por dónde van las cosas. Pero digamos aquí que eh, pueden hacerlo. O pueden hacer una postura no sobre el tema, sino sobre la investigación misma. Y ahí pues no estarían... mi postura es que esta investigación debe realizarse. Ya ustedes ven qué cosas quieren defender de su investigación. Pero bueno, hay que hacer esa acotación. Normalmente no tenemos una postura del tema hasta que lo investigamos. ¿Sí? Y luego viene otra cuestión importante que es la hipótesis.
¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición, un enunciado mediante el cual hacemos una suposición sobre lo que encontraremos con nuestra investigación. O una suposición, una respuesta supuesta sobre el problema de investigación. ¿Sí? E igual, no es definitiva porque no lo conocemos, creemos que es verdadera, pero no lo sabemos porque no hemos hecho la investigación. Esto es lo importante de las hipótesis. Creemos en ellas, pero no las sabemos realmente, porque en el momento que las sabemos realmente ya deja de ser hipótesis para convertirse en teoría, en una aseveración, en una ley, dependiendo del tipo de investigación que sea. Entonces, es eso, la suposición que yo tengo sobre el tema. Aquí, por ejemplo, es, los maestros de mayor edad no han podido dar el paso a la educación virtual porque no se les ha brindado el apoyo. Es algo que yo no sé, no he hecho la investigación, por lo tanto no sé si es verdadero o es falso. Creo que es verdadero y por eso lo pongo como hipótesis, pero no lo sé. Mi investigación puede comprobar que sí es verdadero o puede refutar mi hipótesis, decir que no era verdadera. ¿Sí? Ese es el chiste de las hipótesis. Son suposiciones, eh, son supuestos que hacemos, pero de los cuales no estamos para nada seguros. Bueno, en la siguiente sesión vamos a ver cómo redactar hipótesis, qué opciones tenemos para redactarlas correctamente y que no haya dudas de que es una hipótesis. Otra cosa que no mencioné sobre la hipótesis es que normalmente relaciona dos variables o más. Por ejemplo, aquí relaciona la mayor edad la edad de los maestros, que los que tengan más, y el paso a la educación virtual. Dice que hay una relación entre estas dos cosas. Normalmente eso nos hace la hipótesis. Nos dice que creemos que hay una relación entre tal y tal cuestión. Bueno, seguimos avanzando. Luego están los objetivos. En este caso sí, la palabra objetivo sí nos remite a lo que coloquialmente entendemos como eso. Normalmente escuchamos objetivo y pensamos en una meta, en un propósito. Eso es para nosotros un objetivo. ¿Sí? Bueno, aquí también es la meta que tenemos con nuestra investigación. Eso es nuestro objetivo. Pero hay varios tipos de objetivos, dos principalmente. Un objetivo general y objetivo específico. ¿Cómo los distinguimos? Eh, Imagínense en una carrera de obstáculos. ¿Cuál es el objetivo de un corredor? Pues su objetivo es llegar a la meta. Ese es mi objetivo. Pues igualmente en la investigación tenemos un objetivo primordial, un objetivo más importante, que es normalmente dar respuesta a nuestro problema de investigación o concluir nuestra investigación, etcétera. Bueno, ese es nuestro objetivo general, es nuestro cruzar la meta. Es un objetivo general, ¿sí? Es el equivalente a cruzar la meta para el atleta. Es nuestro fin, ¿sí? Es a donde queremos llegar. Ahora, los objetivos específicos van a ser los obstáculos de la carrera. El atleta, por más que quiera llegar a la meta, no lo va a poder hacer si no cruza primero el primer obstáculo. Y no lo va a poder hacer si no sortea después el segundo obstáculo. Y no lo va a hacer si no sortea el tercero. Y así, uno a uno, va brincándolos. Y esos son los objetivos específicos. Para poder llegar al objetivo general, tienes que cruzar esos objetivos específicos. Igualmente el investigador, para poder llegar a su fin que es dar respuesta a su problema de investigación, tiene que cruzar cada uno de los obstáculos. Además, el atleta también puede tener otros objetivos. Por ejemplo, puede querer superar su propio récord o querer superar el récord de alguien más. En ese sentido, ese también sería un objetivo específico. No es su objetivo más importante, su objetivo más importante es cruzar la meta o ganar una medalla, pero dice, pues si supero mi récord, mejor. Si supero mi récord mejor, es un objetivo específico, es como un extra. También eso se puede entender como objetivo específico. Entonces yo ya respondí
el problema de investigación, pero pues quiero como adelantar una investigación posterior. Eso puede ser y eso sería un objetivo específico. También tienen que poner objetivos en la actividad integrada 6, también se los voy a comentar el viernes. Eh, y también hay que estar muy atentos a ello, a lo que vamos a hacer el viernes para que lo puedan hacer. En el caso de la actividad no tienen que señalar si son específicos o generales, pero sí es importante que lo conozcan. Bueno, voy a dejar de compartir esto y